Amén, muy bien. Muy bien, pues gracias a todos. Buenos días. Vamos a comenzar con el capítulo 4 de nuestro material. Y justamente tiene que ver con un tema realmente que es profundo en la mente de toda persona. Filósofos llegan a esta pregunta, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Y realmente ahorita, perdón, alguien está preguntando aquí por la liga, permítame. Déjeme mandársela rapidísimo. Un momento. Listo. Entonces, este tipo de preguntas que tienen que ver con el propósito de la vida, en la Biblia está bien clara, la autoridad de la Escritura está bien clara respecto a esto. Y lo que trae al corazón, cuando lo leemos y lo entendemos, trae mucha paz, trae afirmación de lo que estamos haciendo aquí en la tierra, pues tiene que ver con el propósito que Dios tiene para cada uno. Leemos en la Biblia que fuimos creados para la gloria de Dios. Y una vez que hemos sido atraídos hacia Cristo, hacia Dios, su palabra, la Biblia misma, con todos esos textos que vamos a ver ahorita, nos tienen que afirmar o deben de afirmarnos y alentarnos a que Dios está activo en nuestras vidas porque tiene un propósito bien claro. Entonces vamos a definir o a encontrar cuál es este propósito. Entonces vamos desde el principio en Génesis 1:26. Esta sección o este capítulo tiene varios versículos bien importantes, entonces vamos a ir a través de ellos, pues son 8 o 9 versículos súper importantes que conectan toda la historia desde el principio en Génesis hasta el final de la Biblia en Hebreos, por ejemplo, o casi al final de la Biblia en Hebreos, y afirma este tema. Vean entonces Génesis 1, leemos, por ejemplo, 26, 27, y luego 26 y 27. ¿Ya lo tienen? Génesis 1. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este texto de la creación hemos comentado que no es un texto extenso para explicar cómo sucedieron las cosas respecto a la formación del ser humano, de los planetas, de la tierra, y todo lo que en ellos hay, ¿no? El cielo y la tierra. No es un tratado. Ahí hay un audio que se está repitiendo ahí. No es un tratado detallado para explicar cómo sucedió esto, sino simplemente para recordar o afirmar quién lo hizo, ¿verdad? ¿Quién lo hizo en 6 días? Dios preparó la habitación para el ser humano. El ser humano, hombre y mujer, son la culminación de esta obra de la creación.
les proveyó todo lo necesario para su habitación y para su alimentación, ¿verdad? Para nutrición de su cuerpo. Todo lo que el cuerpo necesita está en la tierra que Dios creó. La tierra produce su fruto y el hombre tiene de ahí su abastecimiento. Hay mucho que podríamos hablar respecto a la creación, pero lo que queremos destacar ahorita es en el versículo 26 y 27, que cuando creó a Adán y Eva, ellos son no solo la culminación de la creación, sino formados de una forma o de una manera muy particular. Y es de los únicos a los que se refiere que fueron formados a imagen y semejanza de Dios. Ni los animales, ni las plantas, ni los peces fueron creados a imagen de Dios. Dios los diseñó. Hay un propósito en ellos, en las características de cada uno de los animales, de las bestias, de las plantas. Sí, pero cuando llega al ser humano, se refiere que fueron hechos a imagen y semejanza. Esto creo que es bastante común escucharlo, leerlo, ¿verdad? Aquí en el versículo 26 usa dos palabras y aquí es donde empieza a hacer una diferencia, o podemos distinguir dos aspectos de esta creación del ser humano. Imagen y semejanza, dice el versículo 26. Víctor aquí es el que se ha metido un poco más a estudiar el significado de estas dos palabras. Ahorita quizá nos quieres comentar algo, Vic, pero entendemos que la palabra imagen tiene que ver con la presencia de Dios en Adán y en Eva, la parte espiritual o la conexión espiritual, la vida de Dios en ellos, para que Dios pudiera comunicarse, poder hablar, tener comunión, estar juntos, ¿verdad? Es la conexión espiritual, la presencia de Dios en ellos, ¿verdad? Y luego la semejanza tiene que ver con las características de persona, las características de pensamiento, de sentimiento, voluntad. Dios es una persona que no tiene cuerpo, es espíritu. Tiene las características de persona. Él puede pensar, tiene ideas, tiene una mente, tiene pensamientos que son muy diferentes a los nuestros, por cierto, dice también la Biblia. Él tiene esa parte de emociones y también la Biblia describe esa parte de voluntad. Dios ejerce su voluntad. Entonces, esta parte que conocemos también como alma, es la parte de semejanza. Dios hizo al hombre semejante a él en personalidad, ¿sí? Como individuo, como persona, como alguien que piensa, que siente y que ejerce su voluntad. Entonces, en este versículo, Génesis 1:26, encontramos que Dios hizo al hombre a su imagen, la parte de conexión espiritual o la vida de Dios en Adán y la semejanza como persona. También dice el versículo 26 que la función o la razón por la que Dios hizo a Adán en particular, dice, para que señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda tierra, toda la tierra. Dios hizo a Adán el Señor de toda la tierra. Esa fue su responsabilidad, esa fue su posición en la tierra. Él es el Señor de la tierra. Esta parte de delegar esa autoridad. Dios es el creador, pero delegó la parte de autoridad sobre Adán, la responsabilidad de cuidarlo, mantenerlo, trabajarlo, multiplicarse, llenarla, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta o comentario respecto a esto? No sé si Vic quisiera comentar algo. Imagen y semejanza. Si no, continuamos. Ahí voy. Sí.
Bueno, hemos estudiado esas palabras y la realidad es, bueno, pareciera que así es, que son dos palabras que se pueden mezclar fácilmente. Generalmente se dice que el hombre es hecho a la imagen de Dios, pero hay algunas evidencias de que, bueno, como son palabras diferentes, como lo hemos dicho, la palabra semejanza se refiere, parece que hace más referencia al alma, a cualidades que tiene la persona, el hombre, similares a la persona de Dios, como dijiste, que es intelecto, voluntad, emociones, y la imagen es algo que no sabemos. Entonces, el significado es foto, fantasma, sombra, como algo que no sombra, no shadow, sino shade, como algo que cubre, pues, algo que cubre, ¿verdad? Entonces, pues nada, esa es como que la diferencia, pues no es algo, ¿cómo se llama? Nada más que son significados diferentes y que es el significado de imagen, no es como sí es como yo lo visualizo como un negativo, como los negativos de antes, que significa sombra, algo que cubre, o fantasma, ¿no? Algo que no está muy claro, pues. Entonces, Dios creó al hombre así, como con ese fantasma, esa sombra, pues. Ok, Algo que cubría al hombre, pues, algo que lo cubría, pues. esa misma palabra parece que es la que habíamos comentado también cuando María engendra del Espíritu Santo, que Dios la cubrió, Dios Con su se mostró. sombra. Sí, Sí, es correcto, una en el Nuevo Testamento y esta Tselem, que es en el Antiguo Testamento en hebreo. Y no recuerdo cuál es la palabra en el Nuevo Testamento, pero se cruzan, pues, o sea, son el mismo significado. Exactamente. bueno, gracias, Vic. Entonces, en este evento de la creación, culminada por la creación de Adán y Eva a su imagen y semejanza, los hace diferentes al resto de la creación, ¿verdad? Ahí, Martín, ¿quieres decir algo? Adelante, por favor. Sí, gracias, pastor. Solamente quería comentar algo importante que a veces nosotros pensamos que es así, pero que es incorrecto. Y lo enseñan inclusive en algunos institutos bíblicos. Nos enseñan que Adán tenía el Espíritu Santo y eso es falso. Y el gran problema de entender que cuando somos reconciliados en Cristo, volvemos al principio de cómo Adán y Eva tenían una comunión con Dios en el huerto del Edén, es un grave problema en el futuro, porque si entonces esto es así, quiere decir que si Adán, en una creación perfecta con el Espíritu Santo, cayó y pecó, entonces nosotros perdemos la salvación también, porque entonces él la perdió. Y eso es falso. Y aquí en la palabra de Dios vemos algunos versículos importantes sobre esto para no confundirnos. La reconciliación que tenemos a través de la sangre de Cristo en la fe de su crucifixión y resurrección supera la primera relación que tenía Adán y Eva en el huerto del Edén. Y en Primera de Corintios capítulo 15 podemos ver en el versículo 45 que Adán, aunque tenía un espíritu, un alma adentro de un cuerpo, su espíritu no estaba unido al Espíritu Santo como el de nosotros sí está unido a Cristo, según Juan capítulo 17, para que ellos sean uno, así como tú y yo, padres, somos uno. Dice el versículo 45, primera de Corintios 15, así también está escrito, fue el primer hombre, Adán, alma viviente. Génesis 1, 26 y 27. El postrer Adán, espíritu vivificante. Y también vemos ahí mismo en Primera de Corintios 15, versículo 21 y 22. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
De hecho, el cuerpo glorificado que recibiremos en el arrebatamiento, semejante al de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a 1 de Juan capítulo 3, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no sabemos lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, nosotros seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es, y todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y el cuerpo que Él tenía glorificado es muy superior al cuerpo de Adán y Eva, aún estando en ese estado perfecto de creación en el huerto del Edén. Solamente quería comentar eso porque si no lo entendemos así, en el futuro nos puede traer problemas. Ok, gracias Martín. Marcos, ¿quieres comentar algo? Más bien una pregunta. Aquí la palabra imagen tiene alguna relación con cuando dice que Cristo es la imagen de Dios. Sí, completamente. Hacia allá vamos a ir porque justamente eso tiene que ver con el propósito que tiene Dios ahora con nosotros estando en Cristo. Si quieres, ahorita vamos para allá a ver si contestamos la pregunta. Sí, gracias. Aquí en su material, en el segundo párrafo, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, Génesis 1:26. El primer Adán, la cabeza de la raza humana, fue hecho a la imagen de Dios en las áreas de su personalidad, intelecto, emociones, voluntad, para que pudiera haber comunión, compañerismo y cooperación entre ellos, con Dios siendo soberano y el hombre estando sujeto a su voluntad, lo cual es perfecta libertad. Pero sabemos que que Adán fue engañado para escoger su propio camino en lugar de escoger el camino de Dios, dependiendo solo en él mismo, amándose solo a sí mismo. Como resultado, inmediatamente se tornó en una persona centrada en sí misma en lugar de estar centrada en Dios. Muerto para Dios, quien es la fuente de toda vida. Muerto en delitos y pecados. Bueno, esto entonces nos conduce a este escenario que en Edén Dios tiene comunicación con Adán, comunión con él. No hay pecado que impida esa comunión y pueden dialogar, hablar, tener comunicación como individuos, pero también sin pecado. La parte de imagen tiene que ver con la vida de Dios en ellos, la comunicación de alguna manera espiritual. Adán estaba vivo espiritualmente para con Dios. Y entonces, en el capítulo 2 y 3, que también hemos visto muchas veces, Dios, aparte de otras instrucciones respecto al trabajo o la labor en la tierra y lo que tiene que hacer con los animales, Dios le dice a Adán que no tome del árbol que está en medio, porque el día que de él coma, ciertamente morirá. Tiene que ver con esta advertencia de confiar en lo que Dios dice. De otra manera, entonces iba a haber esa separación. Y en el capítulo 3 dice que la serpiente era más astuta y empieza un diálogo con la mujer, con Eva. Hay un engaño, unas preguntas de engaño, pues, para meter duda con que Dios te ha dicho que no comas, que no toques del huerto. Pero aunque no comas, y ella fue la que le agregó que ni siquiera le tocarán. Entonces, cuando ella dice que en el versículo 3:6 dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, era codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, Eva fue engañada, Adán pecó deliberadamente. En el versículo 7 dice, entonces fueron abiertos sus ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En ese momento de incredulidad que condujo al pecado o a la desobediencia, entonces ellos se volvieron inmediatamente
personas centradas en sí mismos. Ahora el enfoque era en ellos mismos, por eso se dieron cuenta que no tenían ropas, cuando antes eso no importaba. Su enfoque estaba afuera en Dios y en las tareas que Dios les había encomendado, pero ahora se veían a sí mismos, estaban enfocados en sí mismos. En ese momento el corazón de ellos fue cambiado, la presencia de Dios les dejó, y ahora Dios los expulsa. Dios trae una consecuencia, un castigo, empezando con el hombre, la mujer y luego la serpiente, y luego los expulsa del huerto y no permite su regreso, ¿verdad? Dice Efesios 2:1, si alguien lo quiere leer. Efesios 2:1, que ya estudiamos recientemente. Si alguien lo quiere leer, por favor. Aquí lo tengo. Adelante. Efesios 2:1, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es el 2, Martín. Si quieres el 1, te brincaste el 1. Perdón, pastor, dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta parte de morir que Dios advirtió o avisó, así advirtió a Adán, es la parte de morir espiritualmente y eventualmente físicamente, ¿verdad? La separación de Dios. Entonces, Adán se convierte, o Adán es la cabeza de una raza humana caída. Y lo vemos también acá en Génesis capítulo 5. Regresamos a Génesis. Génesis capítulo 5. ¿Alguien quiere leer el versículo 2 y 3? Génesis 5, 2 y 3. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Sí, aquí lo tengo. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán. El día en que fueron creados, cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Ajá. Aquí encontramos una diferencia, gran diferencia con el versículo 1:26 que leímos. Ahora que Adán, habiendo sido separado de la comunión con Dios, expulsado del huerto y con una naturaleza centrada en sí mismo, de hecho, la prueba más clara de que Adán está centrado en sí mismo es cuando Dios, en un deseo de reconciliación o de pregunta, Dios no le acusó, no le condenó inmediatamente, sino le dice, ¿has comido del árbol que te dije que no comieras? ¿Verdad? Es una pregunta que debería llevar a la reflexión de Adán y a la confesión de Adán, decir, sí, Dios, no creí en lo que dijiste, tomé de lo que dijiste que no tomara y te desobedecí, ¿verdad? Ese es a lo que conducía la pregunta que Dios le hizo. De hecho, es un buen ejemplo también para acercarnos a nuestros hijos cuando sabemos que han hecho algo inadecuado, es hacerles preguntas para que ellos lleguen a la conclusión de que hicieron mal, ¿verdad? Y entonces, Adán, estando centrado en sí mismo, lo primero que hace entonces es defenderse, ¿sí? No ir a la confesión, sino defenderse y decir, la mujer que tú me diste, es decir, ella tiene la culpa, ¿sí? Ella me dio, y después le dice, es la mujer que tú me diste, no solamente es ella porque me dio, sino tú me la trajiste, ¿verdad? Culpando a Dios porque le trajo a esa mujer que finalmente fue la que le dio del fruto. Entonces, esa naturaleza de Adán cambia radicalmente de cuando Dios trajo a Eva delante de Adán y dijo, ella es carne de mi carne, hueso de mis huesos, y la aceptó. Ahora la rechaza porque
necesita salvar su pellejo primero, ahora él piensa en sí mismo primero, ¿verdad? Entonces, se vuelve egocéntrico. Y ahora en el 5:3 vemos que ahora que Adán y Eva tienen descendencia, tienen hijos, no solamente ya vimos que Caín mató a Abel en el capítulo anterior, pero ahora después de ellos, bueno, Caín se molestó, se enojó porque Dios no aceptó su ofrenda y como Dios sí aceptó la de Abel, entonces fue contra Abel y lo mató. Ahora esa es la conducta de un descendiente de Adán, ¿verdad? En el 5:3 que leyó Javier dice, Adán, siendo de 30 años, engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, ¿verdad? La imagen de Dios se perdió. Dios se alejó de Adán. Hubo una separación entre Adán y Dios porque la imagen se perdió por causa del pecado. Y ahora Adán tiene a un hijo, a una descendencia después de él, o a muchos, pero que son iguales que Adán, son de la familia de Adán. Y ahora tienen las características no solamente físicas, ¿verdad? Tiene la nariz de su padre, los ojos de su mamá, ¿verdad? Se parecen. Eso es algo, es realmente sobresaliente cuando vemos que nacen nuestros hijos o los bebés de amigos y todo eso. Es increíble ver la semejanza física en ese aspecto, ¿no? Es igualito a su papá, es igualito a su mamá. Bueno, eso es que lo engendró de su sangre, de su carne. Son iguales o son semejantes en lo físico, pero también en la personalidad. La personalidad también Adán la heredó a sus hijos, ¿verdad? Esta parte de tener intelecto, tener pensamientos, la creatividad, las habilidades, el famoso ADN, la voluntad como persona, las emociones. Incluso vemos esa parte que no solamente son semejantes o son parecidos físicamente, sino en sus expresiones, en el tono de la voz. Toda esta parte Adán la hereda a sus descendientes, pero la parte de imagen que habíamos visto, ahora no hereda Adán la imagen de Dios a sus hijos, sino hereda la imagen de Adán a sus hijos, ¿verdad? La naturaleza de Adán egocéntrica, egoísta, centrada en sí mismo, eso es lo que hereda a sus descendientes. Ya no es la imagen de Dios se perdió por causa del pecado. Ahora todos los que nacemos físicamente, desde entonces, nacemos muertos espiritualmente, sin conexión con Dios. Es lo que leímos en Efesios 2:1, muertos espiritualmente. Él nos dio vida. Cuando conocemos a Cristo, como nacemos de nuevo, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces estamos muertos espiritualmente. Sí somos individuos, personas, tenemos personalidad que Dios dio al hombre, pero la imagen de Dios se perdió. Somos de la familia de Adán, nacemos físicamente a la familia de Adán. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? ¿Alguna observación que tengan? Perdón, pastor. Adán y Eva estaban en un paraíso terrenal, en el huerto del Edén, cuando todavía no habían muerto espiritualmente por no creerle a Dios. Pero por la gracia de Dios en Cristo Jesús, ahora nosotros estamos en los lugares celestiales juntamente con Cristo, no solo posicionalmente, sino que cuando nuestro Señor Jesucristo venga a rescatarnos, estaremos físicamente en el tercer cielo, en los lugares celestiales. Sí, muy bien, gracias Martín. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, observación? Bueno, si no continuamos, miren, ahí mismo en Génesis, a partir de esto,
En el capítulo 5 vienen los descendientes de Adán, pero en pocas generaciones, vean lo que pasa en el versículo 6. En el capítulo 6, quiero decir, Génesis 6. ¿Alguien lea el versículo 5, por favor? Génesis 6, 5. Lo leo, Rafa. Sí, por Y favor. vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ven, ahí está el fruto del corazón del ser humano, de la naturaleza de Adán, o de las características en conducta, en pensamientos de la familia de Adán. Es lo que hemos leído en Romanos 1, ¿verdad? Dice, estando atestados de ira, fornicación, envidia. ¿Sí se acuerdan que leímos ese texto en Romanos? Romanos 1, 29, de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y es lo que vemos en nuestros días, ¿no? Cómo cambiar esa conducta, cómo cambiar el corazón del ser humano, cómo cambiar la sociedad de tanta violencia y maldad en el corazón del hombre. Pues realmente solamente hay un camino, solamente hay un remedio, que es la vida de Cristo en el ser humano. Entonces, en el capítulo 6 de Génesis, tan solo a 10 generaciones de Adán, 6:5 que leyó Marcos, dice, la maldad de los hombres era mucha en la tierra, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal, ¿sí? Entonces, eso es lo que genera la separación de Dios, estar muertos espiritualmente, ser de la familia de Adán o nacidos a la familia de Adán, genera todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros cuando muchas generaciones después, nacemos físicamente a la familia de Adán? Dios de alguna manera nos trae al entendimiento que necesitamos un Salvador, que tenga una necesidad espiritual. Escucho el Evangelio, Dios pone fe en mi corazón para creer que Jesucristo es mi Salvador y Él pagó por mis pecados. Él resucitó para darme vida nueva. Entonces es lo que llamamos o se conoce como el nacimiento espiritual o el nuevo nacimiento, ¿verdad? Cuando nacemos físicamente nos hace miembros de la familia de Adán. Cuando nacemos espiritualmente, ¿verdad?, nos hace miembros de la familia de Cristo. Cristo es otra cabeza de otra raza o de otra familia espiritual. Entonces Dios nos saca de estar en Adán. Seguimos en este cuerpo viviendo sobre esta tierra, pero posicionalmente nos saca de la familia de Adán y nos pone en la familia de Cristo. Ahora vamos a ver otros versículos. El siguiente está en el libro de Hebreos, allá cerca de el final de la Biblia. En Hebreos, en el capítulo 1. Hebreos 1. Alguien lea, por favor, del 1 al 3. Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras
en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, y también sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Sí, muchas gracias, Octaviano. Vean aquí, es interesante cómo se refiere a Jesucristo. Dice que Dios anteriormente, es decir, en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, habló muchas veces, de muchas maneras, a los patriarcas todo eso lo vemos en el Antiguo Testamento, por medio de los profetas, ¿verdad? Hubo cualquier cantidad de profetas que hablaban la palabra de Dios, lo que Dios decía. Jehová ha dicho, Jehová dice, lo que Dios decía y lo que iba a hacer. Y en el versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora Dios ya no habla a través de profetas, sino habla a través de su Hijo. Ese es el mensaje o lo que sucede justamente en la transfiguración, la historia en los evangelios de la transfiguración, si han leído esa historia, que Jesús sube al monte con Jacob y Pedro y dice, se transfiguró delante de ellos, cambió el aspecto de su cuerpo resplandeciente y aparece con él Elías por un lado y Moisés por otro lado, ¿verdad? Y dice que están hablando acerca de su partida. Obviamente ellos no conocían físicamente a Elías ni a Moisés, pero Pedro, Jacobo y Juan entienden que son ellos por el diálogo que están teniendo. ¿Y por qué esos dos personajes del Antiguo Testamento están presentes ahí? En la razón es bien clara, tiene que ver con este texto de Hebreos. Moisés es el representante de la ley, es la palabra de Dios escrita, lo que Dios dio a su pueblo escrito. Moisés escribió los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Se enseñaba en tiempos de Jesús la cátedra de Moisés, se enseñaba la ley. Moisés era una persona a través de la cual Dios había librado al pueblo de Israel y les había dado la ley. Y del otro lado está Elías, que es el representante de estos profetas que menciona aquí Hebreos, ¿verdad? Dios habló a través de muchos profetas y ahí está Elías presente como representante de los profetas. Y entonces, en la transfiguración, dice la historia que hay una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd, refiriéndose a Jesucristo. Está destacando que ya no es Moisés, ya no es Elías, ahora Dios habla a través de su Hijo, a él oíd, Jesucristo. Y entonces, en el versículo 3 de Hebreos, refiriéndose a Jesús, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesucristo ahora es la imagen de Dios de regreso en la tierra. Jesucristo, a quien Dios designa o dice, Él es mi Hijo amado, a Él oíd, Él es la imagen de Dios de regreso en la tierra. Dice el versículo, vamos a leer este texto en 1 Corintios 15, que ya mencionó Martín. Vamos a leer 1 Corintios 15, búsquenlo ahí en su Biblia, por favor. Yo creo que podríamos leer desde el 45 hasta el 49. Si alguien lo tiene, lo quiere leer, por favor.
Primera de Corintios 15, 45 al 49. ¿Quién lo lee, por favor? Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, el espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Estos versículos son bien importantes y muy, muy bonitos porque lo que hablamos desde el capítulo 1 de que la fe tiene que ver con la verdad de las escrituras. La fe o el sustento de la fe es los hechos de las escrituras. Entonces, cuando en la Biblia se despliega este tema de la imagen de Dios, traída con Adán, perdida por Adán por causa del pecado, y ahora traída otra vez por Cristo, aquí a Jesucristo le llama el postrer Adán. Y es una pregunta que ustedes pueden hacerle a alguien, ¿cómo se llama? A otro creyente, pues alguien que estudie la Biblia, decirle, ¿sabías que Dios tiene dos Adanes? ¿Sí? Muchas personas no lo van a, o la respuesta va a ser, no sabías, solo conocemos al Adán de siempre, pues, ¿verdad? Pero aquí se refiere a Jesucristo, al Señor Jesucristo, como el postrer Adán, haciendo esa similitud de que es cabeza de una familia o cabeza de una raza, ¿sí? Entonces, cuando somos familia de Adán o nacidos de Adán, cuando nacemos físicamente, nacemos a la familia de Adán. Pero ahora el Señor Jesús resalta la necesidad de nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, ya puso ahí un comentario Víctor, que Dios nos quita de Adán y nos pone en Cristo. Él es la nueva imagen de Dios o la imagen de Dios traída nuevamente a la tierra, y por eso nacemos espiritualmente a la nueva familia, a la familia de Dios, cuya cabeza es Cristo. Entonces, estos versículos de Corintios, ¿cómo se llama? Redondean todo este pensamiento desde Génesis 1. Lo voy a leer otra vez desde 1 Corintios 15. El primer Adán, alma viviente. Dios sopló aliento de vida y lo creó como un alma que vive. Dice, pero el postrer Adán, que es Jesucristo, vivifica nuestro espíritu. Él es espíritu vivificante. Es ese espíritu que murió por el causa del pecado de Adán. Ahora en Cristo, Él vivifica o da vida a nuestro espíritu, lo conecta con Dios, ¿verdad? Nos conecta nuevamente con Dios y pone la vida de Cristo en nosotros. El 47 dice, el primer hombre, Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El 48, cual el terrenal, tales también los terrenales. Eso es lo que ya dijimos en Génesis 1, que la maldad crecía y eran iguales a su padre Adán, ¿verdad? Estando atestados de. Pero luego dice, ¿y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Ese carácter y la vida de Cristo sin pecado, en toda bondad, paciencia, gozo, templanza, todo lo que es el carácter de Cristo, ese carácter o la vida de Cristo viene también
a los que nacemos de nuevo. Dice, tales también los celestiales. Nos ha hecho a la familia de Cristo. Y luego el 49 me gusta mucho. Así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿verdad? Traeremos también la imagen del celestial. ¿Alguien tiene alguna observación, preguntas de esto? Vean que la transformación del corazón no es por decisión propia o por voluntad propia, por esfuerzo personal de cambiar o de superarnos, ¿verdad? O cambiar hábitos. Eso sí es posible cambiar ciertos hábitos, mejorar algunas cosas, pero la naturaleza de Adán siempre va a estar en las personas produciendo todas estas cosas que ya vimos, envidia, maldad, injusticia, hasta que nacemos espiritualmente a la familia de Cristo. Hay una transformación espiritual en nosotros, es la vida de Cristo en nosotros, la imagen de Dios de regreso en el creyente. Y entonces empieza a haber un fruto que nosotros mismos no producimos, que es en paciencia, es en gozo, es en amor, es en ser bueno. La bondad nace en el corazón del hombre por causa de la presencia de Cristo. No es nuestro fruto, dice el texto, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Sí? Ahí Alan y Angelina quieren hacer una pregunta. Adelante, por favor, un comentario. Hola, sí, yo tengo una pregunta. Aquí precisamente en este texto que estamos viendo que dice, así como hemos traído, o sea, ya la tenemos, la hemos traído, le habla a creyentes, le está hablando a creyentes porque dice, es mi pregunta, dice, hemos traído la terrenal, dice, entonces traeremos, ¿está en futuro? Ahí, ¿por qué cambia? Hablando de la naturaleza pasada de Adán, la hemos traído, pero ya cuando habla de la naturaleza celestial, habla de que la traeremos. O sea, ahí no me queda claro si somos creyentes, no la traemos ya, o se refiere, a qué se refiere o por qué está como si fuera en futuro. Esa es mi pregunta. Sí, habría que ver bien el término o el tiempo en el original, pero en términos generales se refiere a esto, que así como teníamos o hemos traído durante nuestra vida las características de la familia de Adán, cuando nacemos de nuevo, ahora traemos la imagen del celestial, ¿verdad? Realmente esa sería la explicación, el cambio de fuente de vida. Pablo abunda mucho en sus cartas constantemente acerca de este tema, lo repite una y otra y otra y otra y otra y otra vez, la diferencia o la separación que hay entre la vida de Adán, ¿sí? Dios nos saca de esa familia de Adán y nos pone en la familia de Cristo para traer en nuestras vidas la imagen del celestial, ¿verdad? Se refiere también, es como la palabra como en tiempo, ay, no recuerdo qué tiempo es, que es como progresivo, como que va todo el tiempo. No es transitorio, es como que está constante, así. Continuo. No Continuo. Sí, mira, el libro de Hebreos es un libro que no está escrito exclusivamente para la iglesia. Digo, sí lo tenemos en la Biblia y la iglesia nos beneficiamos del libro. Hay muchos conceptos bien interesantes, pero justamente lleva ese nombre porque en general se refiere a los judíos, a los que tienen el contexto de ser judíos o de ser israelitas. Entonces, es una explicación, digamos, que más amplia sobre asuntos que los que no somos judíos
no estamos acostumbrados a esos términos, pues al asunto del templo, de los sacrificios, de los sacerdotes. Entonces, no digo que no esté escrito para la iglesia, pero es un término amplio para los judíos y tiene que explicarles desde el contexto de los judíos cómo es que Cristo, un nuevo pacto, un sacrificio único, nos ha traído a una conexión o entrada a Dios como no lo había habido antes. Entonces, desde el contexto de los judíos, nos trae hacia Cristo, a conocer a Cristo como el sacerdote que nos trae hacia Dios. Entonces, sí, si quieres, luego reviso estos términos o estos, ¿cómo se llaman? Estos verbos, ¿en qué tiempos están? Para poder comentarlo también un poquito más. Martín, ¿quiere comentar algo? Sí, la respuesta a la pregunta que hizo la hermana está ahí mismo en el capítulo 15, más adelantito. No se refiere a que no estemos sellados todavía con el Espíritu y tengamos la simiente de Cristo en nosotros. Gracias a Dios ya la tenemos, pero solamente nuestro espíritu y nuestra alma tienen vida eterna. Nuestro cuerpo terrenal todavía no tiene vida eterna, por eso tenemos arraigada la vieja naturaleza y yo en este cuerpo temporal. Pero en el versículo 51, primera de Corintios 15, 51, se refiere a qué imagen celestial, se refiere al cuerpo glorificado. Dice 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, en el griego original solo dice abrir de ojos, más rápido todavía, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. Sí, hasta el 54. Muchas gracias, sí. Miren, vamos a ver otro texto para ir rumbo al final, que está ahí en Romanos 5. Vemos dos versículos más y concluimos por hoy para continuar la próxima semana. Romanos 5, el versículo 19. También aquí en Romanos habla de Adán y Cristo, el contraste. ¿Alguien tiene Romanos 5, 19? Sí, lo leo. Dice, Sí. porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Sí, está hablando justamente de este contraste de Adán y Cristo. Y resuelve, o más bien hay una pregunta que podríamos hacernos, que es, bueno, si Adán pecó, ¿por qué me echan la culpa a mí, pues, de su pecado? ¿Por qué, o sea, por qué me culpan a mí si yo nací, ¿cómo se llama? Yo no tuve nada que ver con el pecado de Adán, pues. El asunto es de que nacemos en su familia. Ahora que estamos viendo esta parte de, ¿cómo se llama? Todo lo que sucede con el funeral de la reina, ¿verdad? Isabel. Uno podría decir, bueno, ¿por qué el príncipe William hereda estas cosas? Todo lo que está heredando, pues primero es el rey Carlos ahora y el siguiente se supone que es el príncipe William, ¿no? El siguiente en la línea para heredar el reino, ¿sí? ¿Por qué no alguien más? ¿Por qué su otro hermano Harry está excluido? Y luego hay una conexión, ¿cómo se llama? En la herencia, tan solo por ser hijo, haber nacido de esa familia, ¿verdad? No solamente tienes los ojos de su madre,
características físicas de su padre, sino tienen esa herencia de sus antepasados, ¿verdad? Son de la familia real en ese sentido, ¿verdad? Entonces, cuando leemos que Adán pecó y nos preguntamos, ¿qué tengo que ver yo con Adán? Pues que eres de su familia, eres descendiente de la familia de Adán. Y eventualmente quizá tú no pecaste, ¿cómo se dice? A la manera de Adán, o Dios no nos culpa por el pecado de Adán, pero nuestra naturaleza fue cambiada tan solo por haber nacido físicamente, y obviamente nadie nos preguntó, nadie nos consultó, no elegimos nacer a la familia de Adán, simplemente nacemos a su familia. Pero también dice el versículo 19, así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, porque nacimos muertos en pecados, así también por la obediencia de uno, que es Cristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? Ese cambio de familia para ser constituido justo es lo que conocemos como el nuevo nacimiento, y cambia nuestra naturaleza. Somos arrancados o muertos a la familia de Adán y nacemos espiritualmente a la familia de Cristo, y somos considerados justos, lo que ya hemos visto en Efesios. Somos llamados santos, justos, miembros de la familia de Dios, adoptados, aceptos, etc. Y un versículo más está en Segunda de Pedro, y con este terminamos. Segunda carta de Pedro, ahí rumbo al final de la Biblia. Segunda de Pedro 1:4. ¿Alguien lo lee, por favor? Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Sí, muchas gracias. Hablando de, desde el 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Habla del conocimiento de Cristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Esto es muy sobresaliente porque justamente esa es la conexión que tenemos al nacer espiritualmente. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Es que somos hechos participantes de la naturaleza divina. No solamente es seguir ciertas reglas para cambiar nuestra conducta, ¿verdad? O como si fuera externo, algo que yo tengo que hacer para cumplir ciertas cosas y que Dios me acepta. Esa no es la vida que Dios espera, o la vida que Dios nos da. Tampoco es una relación como que dos individuos separados, ¿no? Como que yo aquí en la tierra hablo con un Dios que está lejos allá en el cielo, y a ver si me escucha y a ver si está muy ocupado para que me atienda y me ayude pues en mis problemas, como si fueran dos individuos separados. Sino lo que sucede cuando nacemos físicamente es que estamos conectados con Adán y su naturaleza, y cuando nacemos espiritualmente somos hechos participantes de la naturaleza divina. Hay una unidad en Cristo, ¿sí? La imagen de Cristo, y ese es el propósito que tiene Dios en nuestras vidas, es formarnos a la imagen de Cristo, formar la imagen de Cristo en nosotros otra vez,
la imagen que se perdió en Adán es formarnos a la imagen de Cristo, y esa es la vida de Cristo en nosotros. Somos participantes de la naturaleza divina, la vida de Cristo en nosotros. Bueno, vamos a la mitad apenas, pero creo que está interesante. Es un tema muy sobresaliente y se nos acabó el tiempo por hoy. La próxima semana continuamos, si les parece bien. Si no hay algún otro comentario, pregunta, entonces alguien nos despide en oración, por favor.